Jesucristo aparece en Jerusalén, regresa a la ciudad que lo rechazó. Hace más de 2000 años, la ciudad de Jerusalén casi por completo rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Un grupo de personas que seguían a los maestros de la ley alzaban la voz pidiendo que crucificaran a Jesús, y lo consiguieron. Jesucristo fue colgado en una cruz. Y cuando eso sucedió, la ciudad entera de Jerusalén se alegró al verlo ahí, en medio de dos ladrones, muriendo como un vil pecador. Más de 2000 años han pasado de aquel incidente, y en ese lapso de tiempo, para asombro de los que lo crucificaron, el nombre de Jesús se ha extendido por todo el mundo. Aquellos que lo llevaron a la cruz pensaron que ahí se iba a terminar todo con ese hombre, a quien tildaban de pecador, pero no fue así. Después de 2000 años, el nombre de Jesús sigue extendiéndose por todo el planeta. Lo impactante es que ahora, ante el asombro de todos, y no me refiero solamente ante el asombro de las personas de Jerusalén, sino ante el asombro de todo el mundo, Jesucristo aparece en Jerusalén, la ciudad que un día lo rechazó. Todo el mundo queda paralizado ante este acontecimiento y causa conmoción en el planeta entero y júbilo en todos aquellos que creemos en el nombre de Jesucristo. Los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis estudiamos al dragón, estudiamos al falso profeta y estudiamos a la bestia, y nos dimos cuenta que estos tres entes del mal actuarán para establecer su reino de maldad en este mundo. Pero ahora llegamos al capítulo 14 para encontrar la respuesta de parte de Dios hacia Satanás y su reino de maldad. Por lo tanto, para empezar, veremos cómo aparece triunfante Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Y no estará solo, con él aparecerán 144,000 sellados. Hoy llegamos a la prédica número 49 de la serie de Apocalipsis, y nos corresponde mirar el pasaje de Apocalipsis 14, 1 al 5. Leamos. Después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este capítulo, hermanos, nos ofrece un contraste. Los dos capítulos anteriores, el dragón, el falso profeta y la bestia, eran los que tomaban las primeras planas de los diarios. Pero ahora la primera plana la toma Jesucristo, que aparece como un cordero en el monte de Sión. En este capítulo, el Señor Jesucristo aparece justamente en la ciudad de Jerusalén. Empecemos nuestro estudio. Apocalipsis 14:1 dice: después miré. ¿Después de qué? Juan estaba asombrado viendo la debacle de la tribulación y la gran tribulación, la bestia, el falso profeta, la marca, la gente falleciendo a causa de las pestes, de las guerras, de todo el cambio climático. Juan está absorto. Y después de esto, miré, dice Juan, y he aquí, el Cordero estaba en pie en el monte de Sión. ¿Por qué Juan ve al Cordero en pie en el monte de Sión? Ese monte, hermanos, representa la casa de David.
David sacó a los jebuseos que se encontraban en el monte Sión y tomó ese monte como su residencia real. ¿Se acuerdan la historia? Los jebuseos vivían ahí. David los sacó cuando fue rey, y cuando sacó a los jebuseos, él se asentó allí y dijo: aquí construiré mi casa. Por eso al monte de Sión se le llama la ciudad de David, o la ciudad del gran rey, o Jerusalén, Jerusalén o Sión. Es lo mismo, son sinónimos. Leamos qué dice el Salmo 48:2. Vamos a Salmos 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es que el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dios eligió el monte Sión, hermanos, para establecer ahí su casa. No solo David escogió el monte Sión cuando sacó a los jebuseos, Dios mismo escogió el monte Sión. Veamos qué dice Salmos 132, 13 y 14. Vamos a ver, Salmos 132, 13 y 14. Dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido, dice el Señor. El monte de Sión, hermanos, es una colina baja y ancha que está adyacente al lado de la ciudad vieja de Jerusalén. Ahí se encuentra el monte de Sión. Sión es por lo general sinónimo de la ciudad de Jerusalén, con su monte del templo. Así que cuando hablamos del monte de Sión, tenemos definitivamente que hablar de la ciudad de Jerusalén. Ese es el monte en el cual Juan está viendo a un cordero que está en pie. En otras palabras, Juan ve a Jesucristo en pie en la ciudad de Jerusalén, la ciudad que un día le rechazó. Salmos 2, 6 al 9. Vamos a ver esa otra cita bíblica. Qué impresionante la Biblia, hermanos. A mí me gusta la Biblia, y los que están estudiando el curso de teología conmigo los martes en la noche, que somos como 65 personas más o menos que nos conectamos, estamos viendo ahora justamente cómo se interpreta la profecía. Y a mí me interesa mucho la profecía, pero cuando uno piensa en salmos, uno dice: ¿será que los salmos son proféticos? Muchos de ellos sí. Así que miremos Salmos 2, 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amén. Hermanos, Jehová mismo ha escogido ese monte. Él mismo escogió la ciudad de Jerusalén. Miremos otro salmo, Salmos 110, 2. Muchos salmos estamos viendo, pero son proféticos y todos hablan de esto. Salmo 110, 2 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Ahora vamos a Isaías. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, dice, Isaías 2, 2, 3: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, lo que estamos viendo es el contexto de lo que Juan está mirando. Juan está mirando Apocalipsis 14:1, que es nuestro pasaje de estudios, y Juan mira al cordero en el monte de Sión. Lo que les estoy explicando es qué es el monte de Sión y dónde Juan está viendo al cordero. Vamos a otro texto bíblico, Isaías 24:23.
Estoy haciendo todo el contexto de este estudio. Isaías 24:23 dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine. ¿En dónde? En el monte de Sión y en Jerusalén. Amén. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Hermanos, si la tierra había vivido cosas aterrorizantes con el anticristo gobernando, con el falso profeta en su máximo apogeo, dándole vida a la imagen de la bestia, marcando a las personas con el 666, si la tierra había estado en debacles con esos 4 jinetes del apocalipsis, la guerra, el hambre, las pestes, si la tierra había estado en devastación por los cambios climáticos, ahora Jesucristo aparece en escena. Y Jesucristo aparece como el rey para gobernar este planeta desde Jerusalén. Cristo va a gobernar, hermanos, este planeta. Cristo va a gobernar este planeta desde Jerusalén. Ahí, Jesucristo llegará ahí, porque esa tierra le pertenece. Dios amó esa tierra y dijo: este es mi territorio del cual voy a gobernar. Y lo empezó David con la ciudad del gran rey. Regresemos a nuestro pasaje de estudio. Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Ahí se encuentra Jesucristo en la visión de Juan. Jesucristo está en pie a punto de tomar el control total del planeta. El dragón y las 2 bestias están a punto de ser lanzadas al lago de fuego para siempre jamás. En ese pasaje, Jesucristo aparece en esa misma ciudad que lo crucificó. Y todos se asombran y dicen: ¿cómo es posible? Si lo crucificamos hace muchos años, si este era un impostor. Pero ahí aparece. Y ahí el mundo se dará cuenta, ellos principalmente, que Jesucristo sí era el Hijo de Dios, sí era el Mesías que rechazaron, sí era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesucristo sí era el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Hasta ahí se darán cuenta. Apocalipsis 14:1, segunda parte, dice: y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Hermanos, ¿quiénes son esos 144,000? Ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? En el capítulo 7 de Apocalipsis estudiamos los 144,000 sellados, que son 12,000 de cada tribu de las 12 tribus de Israel. Cristo los guardó durante toda la tribulación a esos 144,000 que tenían el sello de Dios en su frente. Cristo los protegió, los guardó, y ellos ahora están también en pie en el monte de Sión. Este pasaje viene a confirmar, hermanos, que Dios cuida y protege a sus hijos. Te pregunto, ¿tú eres hijo de Dios? Si tú eres hijo de Dios, lo estudiamos hace 2 domingos, tienes el sello del Espíritu Santo en tu corazón, has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y este pasaje confirma que Dios cuida a sus hijos. 144,000 no se extraviaron, tú tampoco te extraviarás de la fe. Dios te cuidará en medio de la hora de la prueba que ha de venir sobre la humanidad, y tú estarás protegido en los brazos del Señor. Gloria a Dios. Él te protege, hermano. No temas. Puedes pasar momentos de dificultad, puedes pasar momentos de angustia, de debilidad. Somos humanos, pasamos por esos momentos, pero Dios en su misericordia nos tiene en la palma de su mano y nos protege. Veamos de nuevo el pasaje. Ahora vamos versículo 2, Apocalipsis 14:2. Y oí, dice Juan, una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Imagínense qué maravilla lo que está escuchando Juan. Esa voz era la voz de los 144,000, versículo 3, que cantaban un cántico nuevo delante del trono.
y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Definitivamente, hermanos, ese cántico llegará directamente de la presencia de Dios, y como un cántico nuevo, esos 144,000 cantarán y se escuchará como un trueno, dice Juan, como un sonido, como un estruendo, como arpistas que tocaban. O sea, era algo tan fuerte, tan estridente, pero armonioso. Era una cosa preciosa la que Juan está escuchando, un cántico nuevo. Hermanos, no despreciemos el poder de la alabanza. El cántico que escucha Juan es un cántico de estruendo, pero como arpistas, bien armonizado. Es una cosa maravillosa. Juan está escuchando esta belleza en el cielo. Sin lugar a dudas, esa voz proviene del corazón de nuestro mismo Señor Jesucristo. Un detalle, hermanos, que llena de interés ese pasaje, es que 144,000 al unísono están aprendiendo ese cántico nuevo y cantándolo de una vez. 144,000 lo cantan, y nadie más, dice, podía aprender el cántico sino solo ellos. ¿Se imaginan, hermanos? Qué glorioso para esos chicos haber vivido 7 años de intensa tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, huyendo de todos los embates de la bestia, del falso profeta, y huyendo a veces sin comida, a veces sin poder alimentar a nadie más, sin poder comprar, sin poder vender, sin poder viajar, qué sé yo, resguardados en peñas, yo no sé dónde. Y cuando de repente termina todo ese proceso y el Cordero se para en Sión, y ellos cantan con ese gran gozo en sus corazones el cántico nuevo. Cuando uno ha sufrido, hermano, si tú has sufrido, tienes que saber que al pasar el sufrimiento, tú adoras a Dios de manera como nunca lo habías hecho. La gente que no ha sufrido, la que es hija de papi, decimos nosotros: papi, quiero otro teléfono. Aquí está, mijo. Papi, quiero otro. Aquí está. La gente que no sufre, esa gente no disfruta la vida. Pero la gente que ha sufrido, cuando pasa el sufrimiento, puede caer de rodillas y saber que solo la mano de Dios lo sostuvo. Y ahí es donde se mira la verdadera confianza en Dios. Y eso es lo que está viendo Juan con los 144,000 que cantan al Cordero de Dios. Miremos lo que dice primera carta de Pedro 1, 18, 19. Primera Pedro 1, 18, 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ustedes han sido comprados no con oro ni con Bitcoin ni con plata. A ustedes los compró Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Cristo, Él es el Rey, Él es el vencedor. ¿Cómo podemos interpretar el pasaje que dice que estos 144,000 eran vírgenes? Se puede tomar de dos maneras la virginidad de ellos: física, literal, o espiritual del corazón. Veamos lo que dice San Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda a Corintios 11, 2. Pablo dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. ¿Se dan cuenta lo que dice Pablo? No estaba hablando de que todos ellos eran vírgenes, los corintios. Pablo dice: yo los celo a ustedes con celo de Dios, porque lo que quiero es que todos ustedes, la iglesia de Corinto, se presenten como una virgen pura delante de Dios. Ahí habla de una virginidad, de pureza del corazón, de una santificación. El término virgen también se puede aplicar a Israel, hermanos. Israel es referido frecuentemente en la Biblia como virgen. Veamos Isaías 37, 22. Isaías 37, 22 dice: estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia,
te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Y ahora miremos Lamentaciones 2:13. Lamentaciones 2:13. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? ¿Se dan cuenta? La Biblia a veces cuando menciona a Israel la trata de virgen. Pablo cuando menciona a la iglesia dice: yo quisiera presentarla como una virgen delante de Dios. Y Juan en Apocalipsis 14 habla de que los 144,000 eran vírgenes. No se sabe si la virginidad era literal o espiritual, porque Pablo también habla de una virginidad literal en la Biblia. ¿Se recuerdan ustedes? Primera carta a los Corintios 11:2, Pablo habla de la virginidad del corazón. Pero primera carta a los Corintios 7:32 y 33, Pablo habla de la virginidad literal. Primera a Corintios 7:32, 33 dice: quisiera pues que estuvieran sin congoja. Escuchen, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su mujer. El contexto que Pablo está escribiendo ahí dice: yo quisiera que ustedes fueran solteros, hombre, que no se casaran, porque el soltero puede servir a Dios sin pena. Vamos a la iglesia a cualquier hora, ensayemos. Se murió un hermano, vamos a la funeraria. Se casó otro, vamos al casamiento. El soltero estás feliz, dice Pablo, se puede encargar de las cosas del Señor. El casado no. El casado dice: híjole, no han comido aquellas en la casa, y mis hijos y mi esposa y la suegra que vive ahí conmigo, y que tengo que pagar esto, tengo que pagar. El casado ya no piensa solo en el Señor. Eso está diciendo Pablo. Entonces Pablo también habla de las dos virginidades. ¿Cuáles son? No sabemos. La que dice Apocalipsis 14, 1 al 5. No sé cuál es esa virginidad. Tomémosla espiritual, si les parece. Aunque también los 144,000 se pueden tomar literal en ese pasaje. Pero para efecto de iglesia nosotros tomemos la espiritual. Lo que está hablando aquí la Biblia es que nosotros tenemos que velar por nuestra santificación. Si queremos de verdad ver al Señor, no lo veremos con un evangelio light. Lo veremos definido. Si somos fieles al Señor, veremos al Señor. ¿Están dispuestos, hermanos, a vivir una vida de santidad para Dios? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad, pastor? Santidad es dar media vuelta y darle la espalda donde iba caminando y caminar hacia el otro lado. Santidad es dejar el pecado atrás y vivir para Cristo. ¿Estás dispuesto tú a la santidad?